Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Yo le agradezco mucho al licenciado Juan Jaime Sánchez Mesa, especialista jurídico de la Mesa de Agua de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Que nos tome esta mañana la llamada. Juan Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Soledad. ¿Cómo estás tú y cómo está tu auditorio? Creo que contento escuchando tu programa. Muchas gracias, Juan Jaime. Bueno, el tema siempre contigo, o bueno, no siempre contigo, pero si se trata de hablar con un especialista en temas jurídicos de agua, pues te buscamos frecuentemente aquí, Juan Jaime. A ver, mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. El Congreso aprobó las reformas a la ley de agua para evitar baches, socavones y focos de infección. ¿Tú te has adentrado al término de la ley? ¿Aprobada? Sí, bueno, recientemente, hoy en la mañana pude revisar. Entiendo que esta propuesta ya fue votada. Sí. Estarían simplemente los procedimientos de publicación, de sanción por parte del Ejecutivo y publicación en el boletín. Bueno, mira, la verdad es que leyéndola me parece, visto el tema que preocupó a los legisladores frente a las dificultades o problemas que enfrenta la gestión del agua a nivel local en el estado de Sonora, pues creo que están muy despistados los legisladores, ¿no? ¿Despistados por qué? Porque son otros los problemas más graves. Es decir, yo esperaría que los legisladores, asumiendo ese papel precisamente, pues por una parte, por ejemplo, cumplieran con lo que la propia ley formulada establece en relación a la actualización de las tarifas. Los organismos operadores en el Estado, prácticamente sin excepción, financieramente están en los huesos. Sí. Tienen dificultades para pagar el agua. En Hermosillo el ayuntamiento tiene que desear recursos de otros requerimientos, como los que quieras, los que tienen que ver con el bacheo, los que tienen que ver con esto y con aquello, para poder subsidiar los faltantes de ingresos en el organismo operador. Antes de que, perdón, Juan Jaime, antes de que avances, cuando dices que cumplan con lo que la ley establece, pues en cuanto a los cobros, ¿a qué se refiere? La ley establece una fórmula de actualización. O sea, se suponía que siendo como es el servicio de agua potable el más importante para una comunidad, debiera de cuidarse el que ese organismo operador responsable de ese servicio tan importante no llegaran a hacer crisis como le están haciendo. Y una manera, la más sencilla, la más clara y la más objetiva, por supuesto, era la de que las tarifas se actualizaran en función del incremento que sufrieran todos los insumos que son necesarios que el organismo operador adquiera o contrate para poder cumplir con su responsabilidad constitucional de prestar el servicio. Es decir, si le suben la tarifa del agua, recordemos que no hay subsidio de eléctrico para los servicios de agua potable. Si le suben si le suben el monto de los derechos, el gobierno federal, si le incrementan las tarifas eléctricas, si le incrementan el cloro, pues es necesario y sería un disparate suponer que frente a esos compromisos con tarifas que ni siquiera se empatan con el impacto inflacionario. Es decir, creo que, y entonces en la ley se estableció, cosa que han desatendido, no esta legislatura, las últimas legislaturas. Yo no conozco una legislatura que haya hecho caso a lo que la propia legislatura expidió en el año 2006 con la ley de agua que está vigente en el Estado y que establece un mecanismo muy sencillo para actualizar las tarifas, precisamente para que dejen de ser ese debate que se genera periódicamente. Bueno, pero creo que ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que a mi juicio debiera abordar el Congreso es el incremento a los recursos, independientemente de la tarifa,
a los recursos fiscales, a los organismos operadores municipales y a la propia Comisión Estatal del Agua, porque el Carta Constitucional establece que los derechos humanos deben de ser progresivos. Es decir, si hoy o en la legislatura inmediata anterior o en el periodo de sesiones inmediato anterior del año correspondiente del 2021 se autorizó un determinado monto para recursos fiscales para los organismos operadores, tienen necesariamente que incrementarse esa disposición presupuestal porque tienen que cubrir progresivamente, dice la Constitución, el derecho humano al agua hasta llegar. Es un sueño llegar al 100% de cobertura, pero es una aspiración que la propia Constitución define en el artículo 4, precisamente con el artículo 1 y el artículo 4, con la progresividad. Todas las autoridades, dice el artículo 1 de la Constitución, están obligadas a respetar los derechos humanos de manera progresiva. Cada autoridad en el ámbito de su atribución, dice la Constitución, ¿cuál es de las atribuciones del Congreso del Estado? Autorizar recursos presupuestales. No lo hace con la velocidad con que el gravísimo problema del agua de Hermosillo lo requiere. Entonces, si tenemos ese panorama negro como estamos viviendo, y por una parte vemos que los señores diputados se molestaron en decir que ahora los organismos operadores en los contratos de obra que celebren con los contratistas los responsabilicen en caso de que haya daños en los socavones o que no interrumpan el tráfico en las avenidas. Todo lo que está diciendo, absolutamente todo lo que está diciendo, esa iniciativa que yo tacharía de demagogia. Demagogia, la tacharía de innecesaria, la tacharía, perdóname la expresión, de pueril. Es decir, se olvidan de que hay una ley de obra pública. La ley de obra pública aplica a los organismos descentralizados municipales todo un catálogo, porque es la ley de la materia. La ley de agua no tiene por qué estarse ocupando de cómo van a cumplir con su responsabilidad las empresas contratistas cuando se tienen un contrato de obra con el ayuntamiento o con el organismo operador. Sería tanto como que la ley de educación estuviera contemplando qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Educación cuando hay deterioro en una escuela o cuando una empresa que fue contratada para hacer las puertas de las escuelas quedó mal. Es francamente no tener los pies sobre la tierra, no estar con las antenas desplegadas detectando los verdaderos problemas del agua y salir con eso. Pero además tiene otro efecto, es innecesaria porque ya todo cuanto asunto contemplan esos dos artículos que se adicionaron o que se pretenden adicionar, ya tienen una respuesta categórica en la Ley de Obra Pública del Estado. Pero por otra parte, parece que los únicos responsables son los contratistas y se olvida la iniciativa esa de que mucha de la obra que realizan los organismos operadores la realizan con sus propios recursos, ¿verdad? Pero parece que los legisladores pensaron que solamente las empresas privadas están expuestas a cometer errores o están expuestas a dificultar el tránsito de vehículos con las obras que realizan. Obviamente también las autoridades, con sus propios recursos, con sus ingenieros, con su maquinaria, pobremente o como quieras, realizan algunas obras y están expuestas potencialmente a incurrir en alguna falla. Pero entonces ellos están haciendo excepción de las autoridades cuando éstas realicen obras y solamente responsabilizan. Eso es un detalle secundario. Realmente creo que el tema en sí mismo es ocioso, es innecesario, está ya contemplado y además el nivel que tiene es ínfimo. Caso. Bueno, lo que creo es que está exhibiendo la poca capacidad y preparación de los legisladores que presentaron esta iniciativa, porque no era necesario, pues, como lo explicas. No es necesario, pero además, pues, algún curso de redacción, no lo digo en sentido, no lo digo irónicamente. Dilo como es. Dilo como es. No digo irónicamente, les hace falta un curso de redacción. Yo te invito a que leas, por el amor de Dios, esos párrafos increíblemente mal redactados, confusos, redundantes, en una exposición de motivos que le atribuye a los organismos operadores atribuciones que no tienen en materia de avenida, de circulación de vehículos, de limpieza de las calles,
como si los organismos operadores municipales del servicio de agua tuvieran, así fuera parcialmente, algún grado de responsabilidad en eso. Juan Jaime, me tengo que ir a la pausa. Yo te agradezco mucho, creo que está muy clara la exposición. Y bueno, finalmente destacar un aspecto importante que es el tema de las tarifas, pero pues como siempre es un costo político que difícilmente se va a asumir y en aras del detrimento de las arcas o de la operación del organismo que se encarga de proveernos de agua. Y si no quieren, y si no están dispuestos a correr el costo político adoptando tarifas, que destinen recursos presupuestales para que los organismos puedan salir de sus problemas. Es decir, lo que denota, perdóname que abuse del tiempo que gentilmente me ofrece, Soledad, pero que por favor despliegue sus antenas y pongan atención a los verdaderos, yo lo subrayo, problemas de la gestión del agua en los municipios de Sonora. Todos es en la ruina. Bien. Gracias, Juan Jaime. Gracias a ti. Juan Jaime Sánchez Mesa, el Choro, pues, el Choro Sánchez Mesa, especialista en temas jurídicos de la Mesa de Agua de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Son las 10:35, hacemos una pausa, volvemos. No se vaya, continuamos con Soledad Durazo en Fórmula.